Pues Magda, donde quiera que estés, eres la mujer más importante de mi vida. Era el rostro que iluminaba las mañanas de millones de mexicanos. Con una sonrisa encantadora y una energía que parecía inagotable, Andrea Escalona se convirtió en uno de los pilares del programa Hoy, heredando la fuerza y la pasión de su madre, la recordada Magda Rodríguez. Desde que apareció por primera vez en la pantalla a los 3 meses de edad, su destino parecía vivir y morir entre cámaras, focos y rumores. Pero a los 39 años, algo cambió. Andrea dejó de callar, dejó de fingir que todo estaba bien. En los pasillos de Televisa, con una voz serena pero firme, comenzó a contar su verdad. Una verdad que incomoda, que duele y que, sobre todo, expone los rincones más oscuros del mundo del espectáculo. Una tarde, entre lágrimas, susurró frente a un micro a 5 personas: jamás les perdonaré lo que me hicieron. ¿Por qué una disculpa no borra un alma rota? ¿Quiénes son esas 5 personas? ¿Qué heridas cargaba en silencio mientras hacía reír al público cada mañana? ¿Y por qué, después de tantos años, decidió hablar ahora? En este video abrimos el cofre cerrado del corazón de Andrea Escalona. Lo que está dentro no es fácil de mirar, pero tal vez al hacerlo entendamos que incluso los rostros más alegres esconden cicatrices que nunca sanan por completo. Nacida el 6 de agosto de 1986 en Ciudad de México, Andrea Escalona Rodríguez vino al mundo en el seno de una familia donde la televisión no era solo un medio de entretenimiento, sino un legado. Su madre, Magda Rodríguez, fue una de las productoras más respetadas de la industria. Así, no es de extrañar que Andrea debutara en la pantalla chica apenas a los 3 meses de edad en la telenovela Seducción. Desde ese instante, la cámara pareció enamorarse de ella. Durante su juventud, Andrea no se conformó con ser la hija de. Se preparó con rigor, estudió cine, guionismo, teatro y arte dramático, construyendo así una base sólida que le permitiría destacarse por méritos propios. Su versatilidad pronto se hizo evidente, transitando con naturalidad entre la actuación, la conducción y, más adelante, la música. Su primera etapa como conductora comenzó en TV Azteca, en el programa Con Sello de Mujer. Allí, Andrea se ganó la simpatía del público gracias a su carisma, su soltura frente a cámara y una energía contagiosa que la distinguía de inmediato. Luego vendría la experiencia internacional. En Estados Unidos trabajó en Estrellas Hoy y fue colaboradora en Suelta la Sopa de Telemundo. Aquella temporada en el extranjero no solo amplió su experiencia profesional, sino que la enfrentó al ritmo implacable de la industria televisiva latina en el mercado anglo. Al regresar a México, el destino la colocó en uno de los programas más influyentes de la televisión nacional, Hoy. Allí, Andrea brilló con luz propia. Sin embargo, la fama vino acompañada de desafíos invisibles, presiones internas y relaciones personales complejas dentro del mismo equipo de trabajo. A lo largo de estos años, Escalona no solo fue conductora, sino también intérprete musical. En 2016 lanzó El Quema, Mala Inversión, al que seguirían colaboraciones como Pam Pam, Pam, Pam. Aunque su incursión en la música fue breve, reflejaba el deseo de no encasillarse en un solo rol. Andrea parecía buscar algo más profundo, una voz propia en medio del bullicio del espectáculo. En el ámbito personal, su vida ha estado marcada por momentos de luz y oscuridad. En 2020, el fallecimiento de su madre, Magda Rodríguez, dejó una herida imborrable. Magda no solo era su mamá, sino también su mentora, su cómplice, su ancla emocional. Andrea confesó en más de una ocasión que el dolor por esa pérdida fue tan devastador que por un tiempo perdió el rumbo. Sin ella, me sentía flotando en un lugar al que no pertenecía, reveló con la voz entrecortada. Pero en medio del duelo, la vida también le ofreció un nuevo comienzo. En diciembre de 2023 nació su hijo Emiliano, a quien cariñosamente llama Churrito. Su llegada por cesárea marcó un antes y un después en su historia. Andrea comenzó a redefinirse no solo como artista, sino como madre, como mujer que había sobrevivido al dolor y encontraba sentido en el amor incondicional de su hijo. Desde fuera parecía que lo tenía éxito, fama, una familia creciente. Pero dentro del foro de Hoy, donde las luces siempre están encendidas, las sombras eran cada vez más densas.
rumores, envidias, tensiones y traiciones empezaban a formar parte de su cotidianidad. Y aunque Andrea trató de mantener la compostura, el desgaste se notaba. Sus ojos ya no brillaban con la misma inocencia. Su sonrisa por momentos parecía forzada. Porque, en la cima del éxito también habita la soledad y Andrea, pese a todos sus logros, comenzó a darse cuenta de que no todos los que le sonreían eran realmente sus aliados. El drama, como una marea oscura, comenzó a filtrarse lentamente en la vida de Andrea Escalona. Lo que para muchos era un entorno televisivo profesional, para ella se convirtió en un campo minado donde cada paso podía detonar una explosión de rumores, envidias o traiciones. Y todo esto ocurría en el corazón del programa, hoy bajo las cámaras, pero también tras bambalinas, donde la cordialidad muchas veces era solo una fachada. Una de las tensiones más notorias y comentadas por los medios fue la que involucró a Galilea Montijo, una de las figuras más fuertes del programa. Los rumores hablaban de gritos, desacuerdos y hasta enfrentamientos físicos. Un video titulado Encontronazo en Hoy se volvió viral, mostrando un momento de tensión entre ambas. Andrea trató de restarle importancia en entrevistas, asegurando que solo fue algo pequeñísimo, pero la verdad flotaba en el aire como un cuchillo sin dueño. Lo más inquietante fue que estas disputas no venían de la prensa amarillista, sino desde adentro. Un chismosito de la producción, como lo llamó Escalona, se encargaba de filtrar información. ¿Quién era ese traidor? ¿Por qué alguien dentro del equipo quería verla caer? El drama no se detuvo ahí. Pronto su nombre estuvo vinculado a otra figura del Mariana Echeverría. Se difundió que Mariana había dicho que Andrea no soportaba a Arad de la Torre, otro colega de Hoy. La tensión escaló hasta que Andrea decidió encarar la situación públicamente. Aclaró que sentía respeto y admiración por Arad y que lo dicho por Mariana era una distorsión malintencionada. En un momento inesperado del programa, se dio un intercambio incómodo entre ambas, en el que Escalona declaró que había sido sorprendida por Echeverría. Me agarró de bajada, expresó con un dejo de incredulidad y decepción. Pero lo más doloroso quizás fue lo que ocurrió fuera del foro. En una entrevista realizada a Arwen Cass, vocalista de Grupo Firme, durante una emisión de Hoy, Andrea fue blanco de una burla ofensiva. Ante una pregunta inocente sobre un anillo de compromiso, Cass respondió con una mueca de desprecio, llamándola burra, aunque él trató de encubrir la palabra con una sonrisa, el daño estaba hecho. El fragmento del programa fue ampliamente difundido en redes, y aunque muchos salieron en defensa de Escalona, otros aprovecharon para burlarse. Detrás del maquillaje, del vestuario y de los ensayos diarios, Andrea comenzó a acumular un cansancio emocional que no podía ocultar. Su energía ya no era la misma. Se mostraba más reservada, menos confiada, como si cada palabra que dijera pudiera volverse en su contra. Y como si no fuera suficiente, los roces comenzaron a extenderse incluso a su círculo más íntimo. Andrea Rodríguez, su tía y productora del programa Hoy, tuvo que intervenir públicamente para calmar la tensión tras el conflicto con Montijo. Aunque Rodríguez intentó minimizar la situación como un simple malentendido, muchos percibieron que el ambiente en el set estaba cargado de tensión acumulada, que incluso los lazos familiares se estaban viendo comprometidos por las presiones del programa. En cada emisión, Andrea tenía que fingir que nada pasaba, pero su mirada decía otra: yo he llorado antes de salir al aire y después también. Porque, como ella misma admitió, el dolor en televisión tiene que maquillarse, disfrazarse, evitarse. La audiencia veía a una mujer segura, vibrante, encantadora. Pero detrás de esa imagen había una artista agotada, acorralada por un sistema que devora los suyos. Y mientras todos comentaban los escándalos como si fueran parte de una telenovela más, Andrea los vivía en carne propia, sin guión, sin pausas comerciales. Porque, no todos los golpes dejan moretones visibles. Algunos se alojan en el alma. Y cuando las traiciones vienen de quienes te rodean cada día, el dolor se vuelve insoportable. Y fue entonces que Andrea decidió que había llegado el momento. No más silencios, no más disculpas vacías. Había 5 personas que cruzaron líneas que no debieron cruzar y a ninguna de ellas les concedería el perdón.
La tensión ya no era un rumor, era un eco persistente que vibraba en cada pasillo del foro de hoy. Y Andrea Escalona, a pesar de su esfuerzo por mantenerse profesional, ya no podía contener la marea de emociones que arrastraba desde hacía meses. Las cámaras podían captar su sonrisa, pero no sus noches de insomnio ni los mensajes hirientes que recibía en su celular. La maquinaria del espectáculo no se detiene por el dolor de una sola persona. Las diferencias con Galilea Montijo se volvían insostenibles. Aunque ambas intentaron mantener la compostura en público, la hostilidad entre ellas era palpable. En una entrevista fuera de cámaras, una fuente cercana al equipo confesó se dejaron de hablar por semanas, se saludaban por cortesía, pero el aire se podía cortar con cuchillo. La tensión creció hasta el punto en que Montijo decidió tomarse un breve receso del programa, lo cual desató una ola de rumores sobre si había sido una salida forzada o una estrategia para enfriar los ánimos. Durante ese tiempo, Andrea se mantuvo en su puesto, sin hacer declaraciones. Pero en su silencio, muchos leyeron una afirmación: estaba dispuesta a resistir, aunque eso significara estar sola en la tormenta. Las redes sociales tampoco fueron amables. Cada paso, cada gesto, era analizado por miles de usuarios. Cuando Andrea publicó una fotografía con su hijo recién nacido, los comentarios se dividieron entre felicitaciones y crueles críticas sobre su capacidad como madre. Ella no es estable emocionalmente. Pobre niño, se leía en uno de los tantos mensajes. Ese fue el golpe más bajo. Pero no era la primera vez que sentía ese tipo de deslealtad. El día que Mariana Echeverría la enfrentó en pleno programa de delante de cámaras, Andrea se quedó sin palabras. Mariana aludió a que Andrea hablaba mal de sus compañeros tras bambalinas. Andrea, con el rostro helado, respondió con: yo hablo con la verdad y la verdad a veces incomoda. Ese momento marcó un punto de no retorno. La relación entre ambas nunca se recuperó. El equipo de producción trató de suavizar el conflicto, pero la herida estaba abierta. El caso con Arwen Cass, aunque aparentemente aislado, dejó una huella más profunda de lo que muchos imaginaron. Que un invitado la insultara en vivo sin consecuencias, fue interpretado por Andrea como una traición silenciosa del sistema. Nadie en el foro salió en su defensa en ese momento, nadie detuvo la grabación. Todo siguió como si nada. No dolió que me lo dijera. Dolió que nadie dijera nada. Con esas palabras, Andrea resumió un sentimiento que la había acompañado durante años: el de estar rodeada de gente que aplaude cuando todo brilla, pero desaparece cuando el alma sangra. Incluso su relación con Andrea Rodríguez, su tía, comenzó a tambalearse. Aunque Rodríguez siempre fue su apoyo más cercano, su rol como productora la colocó en medio de la balanza cuando defendió a Montijo en una entrevista diciendo que ambas se quieren y solo fue un malentendido. Andrea sintió que no solo se trivializaba su dolor, sino que se le negaba su verdad. A partir de ahí, la comunicación entre ambas se volvió más distante, más calculada. El silencio se convirtió en su escudo, pero también en su prisión. Durante un segmento especial del programa, Andrea leyó un poema dedicado a su madre. Su voz temblaba, pero en lugar de cerrar con una frase emotiva, añadió: a veces, mamá, las personas que decían amarme me dejaron sola. Tú sabrías qué hacer, yo no. Y en ese momento quedó claro para todos. Lo que Andrea vivía no era solo un drama de televisión. Era una guerra emocional en la que cada mirada, cada gesto podía ser una daga. Cuando parecía que la batalla estaba perdida, la vida le ofreció a Andrea Escalona un respiro inesperado. En medio del caos emocional, de los roces constantes y las heridas abiertas, llegó Emiliano, su hijo, su churrito, como ella lo llama con ternura. Su nacimiento en diciembre de 2023 no solo significó el comienzo de una nueva etapa, sino también una revolución interna que cambió por completo su manera de ver el mundo. La maternidad no la alejó del drama, pero le dio una razón poderosa para seguir. Ahora ya no tengo el lujo de quebrarme frente al mundo. Él me necesita fuerte. Así lo confesó entre lágrimas en una entrevista íntima, en la que por primera vez reconoció que había considerado renunciar a todo. A veces quería desaparecer, pero entonces él me tocaba la mano con esos deditos diminutos y el mundo volvía a tener sentido. Con Emiliano en brazos, Andrea comenzó un proceso de sanación.
Decidió guardar distancia emocional de quienes la habían lastimado, sin importar el vínculo o el prestigio. No se trataba de venganza, sino de supervivencia. Cada decisión ahora pasaba por un nuevo filtro. Esto construye el mundo que quiero para mi hijo. En el 2024 sorprendió a todos al reaparecer con una serenidad que no se le conocía, más segura, más silenciosa, pero no por debilidad, sino por elección. Andrea eligió no responder más a las provocaciones, no alimentar más los rumores. En su lugar, comenzó a compartir mensajes de amor propio, maternidad consciente y perdón. Sin embargo, cuando le preguntaron si había perdonado a quienes la lastimaron, fue perdonar no siempre es sinónimo de reconciliación, algunas personas siguen fuera de mi vida y así se quedarán. Un episodio en particular marcó este nuevo capítulo. Durante un homenaje póstumo a su madre, con todo el equipo del programa hoy reunido, Andrea se permitió llorar en vivo. A su lado estaba Galilea Montijo, quien, en un gesto inesperado, le tomó la mano. Nadie dijo nada, pero las cámaras captaron la escena. Era eso, una reconciliación, un símbolo de paz. Horas después, Andrea aclaró en A veces, sostener una mano no significa olvidar. Solo significa que uno ya no quiere seguir odiando. Ese fue el punto de inflexión. No todos los vínculos se restauraron. Algunos simplemente murieron. Pero Andrea ya no tenía miedo de soltar, había aprendido que la soledad, cuando es elegida, también puede ser un lugar seguro. No todas las historias terminan con un abrazo y un final feliz. Algunas terminan con una mirada firme, una decisión tomada en silencio y un corazón que elige protegerse. Andrea Escalona no olvidó, tampoco justificó. Pero en medio del caos, encontró un nuevo el amor incondicional por su hijo. Y con eso, finalmente pudo respirar. Hay historias que terminan con una ovación de pie, otras con un portazo. Pero las más humanas, las más reales, son aquellas que simplemente no terminan. Así es la historia de Andrea Escalona. A sus 39 años, ha vivido más de lo que muchos vivirán en toda una vida. El dolor de perder a su madre, el vértigo de una fama que lo consume todo, las traiciones disfrazadas de sonrisas. Y ahora, la responsabilidad de criar a un niño en un mundo donde la verdad a veces se distorsiona más que cualquier libreto. Hoy, Andrea ya no necesita demostrar nada a nadie. No necesita justificar su silencio ni explicar sus decisiones. Ella ha elegido con quién quedarse, a quién dejar ir y a quién jamás perdonar. Y entonces, surge una pregunta incómoda. ¿Pero es el perdón una obligación o un regalo que solo se ofrece cuando el alma está lista? ¿Puede una herida cerrarse si nunca llegó la disculpa? ¿Y hasta qué punto una mujer debe seguir siendo fuerte cuando todo a su alrededor la invita a rendirse? Andrea Escalona no nos ha dado todas las respuestas, pero nos ha mostrado que incluso en los espacios más luminosos pueden habitar sombras profundas. Que el espectáculo tiene un precio y no siempre se paga con fama. Tal vez, después de todo, lo que más merece es algo simple pero inmenso, paz y la esperanza de que algún día las 5 personas a las que no pudo perdonar, aprendan a perdonarse a sí mismas. Porque detrás de los aplausos, de los títulos, de las luces, y detrás del telón también hay una mujer con heridas, con coraje y con una historia que aún no termina. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.